Una onda portadora apenas perceptible surgió de la oscuridad, tan tenue que casi parecía imaginaria. Un frágil susurro que se extendía por el inmenso vacío que separaba los confines del sistema solar de la Tierra. En las salas de control de todo el mundo, los ingenieros del espacio profundo se quedaron paralizados al ver que la señal se agudizaba, se estabilizaba brevemente y revelaba una señal que conocían a la perfección. La Voyager 2 había vuelto a hablar. Tras semanas de silencio, tras el creciente temor de que la envejecida nave espacial finalmente se hubiera visto superada por las implacables condiciones posteriores a la helopausa, había llegado una transmisión. Esta vez, sin embargo, traía algo tan inesperado, tan alejado de los patrones establecidos, que conmocionó a todos los equipos que monitoreaban los datos. Las lecturas insinuaban fenómenos nunca antes registrados por la misión, arreglos que parecían intencionales, estructurados de tal manera que se resistían a la explicación por ruido aleatorio o interferencia cósmica. Lo que la Voyager 2 entregó no fue solo telemetría rutinaria, parecía una advertencia grabada en ondas de radio. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete para estar al día. Al principio, la señal parecía caótica, un flujo irregular de paquetes y amplitudes fluctuantes. Sin embargo, a medida que los científicos observaban más, emergió una cadencia oculta dentro del desorden. La Voyager 2 siempre había sido confiable, incluso cuando el tiempo, la distancia y la disminución del suministro de energía nuclear le pasaron factura. Esta transmisión, sin embargo, parecía provenir de un sistema bajo tensión, como si un proceso interno hubiera obligado al transmisor a adaptarse. Las variaciones no eran aleatorias, se repetían a intervalos que coincidían con los escaneos de orientación de la nave espacial, con una precisión asombrosa, lo que sugería que algo externo había interactuado con sus instrumentos desde una dirección constante. A medida que los analistas profundizaban, la inquietud aumentaba. Los datos incluían anomalías del subsistema de ondas de plasma, un instrumento diseñado para medir vibraciones en gas ionizado. Durante años, estas lecturas habían servido como indicadores sutiles del entorno más allá de la helopausa, reflejando la escasa densidad del espacio interestelar. Esta vez, los resultados fueron radicalmente diferentes. En lugar del previsible siseo de fondo de bajo nivel de partículas cargadas a la deriva, el sensor registró gradientes abruptos, cambios de densidad de muchos órdenes de magnitud mayores que cualquier otro observado previamente. Era como si la Voyager 2 hubiera entrado en una región turbulenta donde el medio interestelar, normalmente tranquilo, se hubiera visto comprimido o violentamente perturbado por una fuerza arrolladora. Igualmente inquietantes fueron las mediciones del campo magnético. Durante décadas habían trazado curvas suaves y predecibles que mapeaban el suave flujo del magnetismo galáctico. Ahora, los datos mostraban una distorsión repentina y drástica, como si una corriente invisible hubiera envuelto firmemente la nave espacial antes de relajarse en una serie de pulsos. Cada oscilación se alineaba perfectamente con los intervalos repetitivos encontrados en los datos de las ondas de plasma. La sincronización apuntaba a un único impulso que se movía por el espacio interestelar, algo lo suficientemente grande, rápido y energético como para deformar la materia y la estructura magnética a escalas que la Voyager 2 nunca había experimentado. En cuestión de horas, los equipos de modelado comenzaron a reconstruir escenarios que pudieran explicar tales perturbaciones. Ideas que antes se limitaban a los márgenes de la teoría astrofísica se convirtieron repentinamente en el centro del debate. Quizás se trataba del frente de choque de una supernova distante, que viajaba más rápido de lo previsto. Quizás se trataba de una masiva salida de plasma de una fuente estelar desconocida, o de un fragmento de una nube de alta velocidad que surcaba la galaxia como una tormenta cósmica. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones encajaba a la perfección. Los remanentes de supernova solían dejar firmas espectrales más amplias. Las eyecciones de plasma estelar se dispersaban con demasiada rapidez a través de las distancias interestelares. Las nubes de alta velocidad no explicaban las distorsiones rítmicas y definidas presentes en la señal. La situación se volvió aún más inquietante cuando los analistas notaron que los picos de amplitud coincidían con ligeros retrasos en las transmisiones de baja frecuencia de la Voyager 2. Al parecer, la nave espacial no solo observaba la perturbación, sino que también respondía a ella, ajustando la potencia de salida y el enfoque del transmisor como si compensara la interferencia. Este comportamiento se asemejaba a un protocolo de emergencia automatizado, una salvaguardia diseñada para preservar la comunicación en condiciones extremas. Dichos sistemas no estaban diseñados para activarse a menos que la integridad del enlace con la Tierra se viera seriamente amenazada. Cualquiera que fuera el problema con el que se topó la Voyager 2 la había obligado a luchar por mantener su voz intacta a lo largo de miles de millones de kilómetros. A medida que la noticia se difundía entre la comunidad científica, la especulación se intensificaba. Algunos investigadores sugirieron que la perturbación podría ser la vanguardia de un fenómeno mucho mayor que se desplazaba a través de la burbuja local del espacio interestelar. Si la Voyager 2 ya se encontraba en su interior, la Tierra podría detectar anomalías relacionadas en cuestión de semanas o meses.
Otros propusieron que los datos apuntaban a un cambio fundamental en la propia helopausa, evidencia de que las presiones externas estaban comprimiendo o remodelando el límite que separaba al sistema solar de la galaxia más densa que se encontraba más allá. Otro grupo se planteó si la heliosfera se estaba volviendo cada vez más inestable, quizás como respuesta a ciclos galácticos a largo plazo. El sistema solar no se detiene. Se desplaza a través de la Vía Láctea, atravesando regiones con radiación, densidad de partículas y orientación magnética variables. Si la Voyager 2 hubiera detectado una mayor actividad a lo largo de la trayectoria que la Tierra eventualmente seguiría, podría estar ofreciendo la primera advertencia directa de las condiciones ambientales futuras. Las implicaciones fueron profundas, abarcando desde la modelización climática hasta la exposición a la radiación, ya que la heliosfera desempeña un papel crucial en la regulación del flujo de partículas cósmicas hacia el sistema solar interior. En medio de todo esto, la nave espacial seguía siendo un centinela diminuto y distante, flotando en una oscuridad tan profunda que incluso la luz de las estrellas parecía tenue. Cada fragmento de su transmisión llevaba el peso de la edad. Diseñada en la década de 1970 y propulsada por una fuente nuclear que se debilitaba lentamente, la Voyager 2 había superado con creces su vida útil prevista. Era una reliquia de una época en la que los paquetes de datos se contaban en bytes y los ingenieros debían inventar enfoques completamente nuevos para mantener la misión a flote. Sin embargo, perduró aportando información que ningún otro objeto creado por el hombre podría proporcionar, explorando la frontera entre la influencia solar y el espacio galáctico. A medida que surgían más datos decodificados, la idea de que la Voyager 2 hubiera emitido una advertencia se volvió más difícil de descartar. Los patrones eran demasiado regulares, demasiado nítidos, indicaban con demasiada claridad algo dinámico en lugar de estático. Una onda se desplazaba por el espacio interestelar. Los instrumentos de la nave espacial habían captado su llegada, su pico e indicios de oscilaciones continuas. Dado el enorme retraso en las comunicaciones, más de 18 horas en un solo sentido a la velocidad de la luz, la perturbación ya había pasado la ubicación de la Voyager 2. Fuera lo que fuese, seguía avanzando. Los astrofísicos respondieron con urgencia, dirigiendo sus instrumentos hacia regiones cercanas del espacio para buscar turbulencias similares. Los radiotelescopios rastrearon el cielo en busca de señales coincidentes. Los expertos en meteorología espacial analizaron minuciosamente los datos de rayos cósmicos en busca de sutiles cambios en la intensidad y la energía. Si bien no hubo confirmación inmediata, varios observatorios observaron un aumento gradual en la detección de partículas de alta energía. El momento, aunque no definitivo, coincidió bastante bien con la propagación prevista de una perturbación como la inferida a partir de la transmisión de la Voyager 2. Más allá de las implicaciones científicas, el mensaje tenía un peso simbólico. La idea de que la humanidad hubiera recibido una alerta distante de uno de sus emisarios más antiguos tocó una fibra sensible. La Voyager 2 era más que un dispositivo que navegaba por el espacio. Encarnaba la curiosidad, la resistencia y el impulso de explorar más allá de los límites conocidos. Durante décadas se había movido silenciosamente por un reino inexplorado. Ahora sugería que algo inmenso se agitaba en la oscuridad, un cambio en el entorno cósmico que exigía atención. El espacio interestelar se había comprendido desde hacía tiempo mediante la teoría y la observación indirecta. Solo las Voyager 1 y la Voyager 2 habían proporcionado mediciones directas, y ambas habían desafiado repetidamente las expectativas. Revelaron que la helopausa era irregular y dinámica, en lugar de uniforme y estática. Registraron aumentos inexplicables en los rayos cósmicos y las irregularidades magnéticas que obligaron a revisar modelos antiguos. Cada hallazgo reformuló la definición de dónde terminaba el sistema solar y comenzaba la galaxia. Esta nueva transmisión traspasó esos límites, lo que implica que la región más allá de la helopausa estaba sujeta a cambios profundos. Quizás estos cambios fueron inusuales, desarrollándose en escalas de tiempo tan vastas que ninguna sonda espacial anterior los había presenciado. Quizás se trataba de estructuras localizadas que se desplazaban por la galaxia, remanentes de antiguos eventos estelares o producto de dinámicas galácticas turbulentas. Si la Voyager 2 se había topado con una estructura así, comprender su forma y movimiento se volvió crucial. Las hipótesis se multiplicaron. Algunas propusieron una onda de choque de movimiento lento proveniente de material interestelar comprimido, moldeado por regiones de formación estelar cercanas. Otras se centraron en la reconexión magnética, donde los campos magnéticos retorcidos adoptan nuevas configuraciones, liberando energía que puede extenderse por años luz. Una de las implicaciones más convincentes fue el posible impacto en la propia heliosfera, al actuar como una burbuja protectora generada por el viento solar. La heliosfera desvía gran parte de la radiación de la galaxia. Una onda de choque o una perturbación magnética que alcanzara su límite podría provocar su contracción o deformación, alterando el flujo de partículas de alta energía hacia el sistema solar. Aunque el campo magnético terrestre ofrece protección adicional, las perturbaciones en la helopausa podrían propagarse hacia el interior, influyendo en los satélites, las comunicaciones e incluso en la química atmosférica.
Desde una perspectiva de ingeniería, los especialistas en comunicaciones observaron que los patrones de modulación sugerían que la Voyager 2 había entrado en modo defensivo automático. Esto significaba que la perturbación no solo se había detectado, sino que había interferido activamente con la capacidad de transmisión de la nave. Las fluctuaciones de energía indicaban que fuerzas electromagnéticas externas podrían haber interferido en sus sistemas. A pesar de estar reforzada para condiciones adversas, la Voyager 2 nunca fue diseñada para eventos de esta magnitud. El hecho de que se estabilizara lo suficiente como para enviar una ráfaga coherente de datos fue extraordinario. Los equipos también comenzaron a preguntarse si la transmisión incluía información de autodiagnóstico almacenada, pistas incorporadas por la propia nave espacial sobre la tensión que había soportado al transportar este mensaje a través del vacío. De ser así, un análisis detallado podría determinar el momento exacto en que la perturbación alcanzó la nave espacial. Una vez corregido el retraso en el tiempo-luz, ese momento se convertiría en una referencia crucial, permitiendo a los científicos estimar la ubicación y velocidad actuales de la perturbación. Si el frente de onda fuera lo suficientemente amplio, los instrumentos en la Tierra o cerca de ella podrían registrar posteriormente sus efectos, ofreciendo la oportunidad de validar las observaciones de la Voyager 2 mediante datos independientes. Al mismo tiempo, los teóricos comenzaron a ampliar su enfoque al contexto cósmico más amplio. La posición del sistema solar dentro de la Vía Láctea lo sitúa en un lento viaje orbital a través de regiones que difieren drásticamente en densidad de gas, concentración de polvo y estructura magnética. Algunos tramos de esta trayectoria son mucho más turbulentos, moldeados por densas nubes o influencias persistentes de antiguas explosiones de supernovas. Durante años, estas regiones se han debatido en relación con las condiciones cósmicas a largo plazo, e incluso con la evolución biológica. Si la perturbación detectada por la Voyager 2 indicaba la presencia de uno de estos entornos, su importancia iba mucho más allá de una simple señal anómala. Otros contemplaron posibilidades aún más amplias. El espacio interestelar no es un vacío, sino un medio dinámico esculpido por fuerzas aún poco comprendidas. Los filamentos galácticos, las interacciones entre la materia oscura y la materia ordinaria, y los procesos energéticos cerca de estrellas masivas distantes podrían generar fenómenos que se propagan hacia el exterior como vastas mareas cósmicas. La Voyager 2 pudo haber encontrado una de estas mareas, proporcionando la primera medición directa de un efecto que había permanecido oculto debido a las limitaciones de la observación. A medida que los equipos analizaban la transmisión, la carga emocional del momento se hizo imposible de ignorar. Durante casi 50 años, la Voyager 2 había viajado hacia el exterior como un silencioso monumento al ingenio humano. Había explorado los planetas gigantes, desvelado las tormentas de Neptuno, documentado los anillos de Urano y luego continuado hacia una región carente de marcadores familiares. Ahora había devuelto un mensaje que insinuaba que este reino distante era todo menos tranquilo. Algo inmenso y desconocido lo había rozado. Las consecuencias científicas fueron enormes. La confirmación de tal perturbación obligaría a reevaluar los procesos interestelares y la posición del sistema solar dentro de la galaxia. Definiría las prioridades de las futuras misiones, destacando la necesidad de más naves espaciales capaces de explorar directamente la frontera exterior. Incluso podría suscitar debates sobre cómo la humanidad se prepara para los cambios a largo plazo en el entorno cósmico, especialmente si tales perturbaciones resultan ser recurrentes o más comunes de lo que se creía. A medida que se acumulaban las interpretaciones, un tema afloraba una y otra vez. La Voyager 2 había ofrecido una visión excepcional de algo en movimiento, algo que aún no había llegado al sistema solar interior. Había funcionado eficazmente como una estación de alerta temprana, un puesto avanzado distante que detectaba un cambio en las condiciones galácticas mucho antes de que la Tierra sintiera algún efecto. La advertencia no era de peligro inmediato, sino de transformación, de movimiento y fuerzas que operaban mucho más allá del dominio habitual del Sol. Cada medición apuntaba a esa conclusión. Los picos en la densidad del plasma indicaban compresión. Las oscilaciones magnéticas revelaban campos sinuosos. Las fluctuaciones de potencia sugerían interferencia. La sincronización temporal implicaba un frente coherente en lugar de una turbulencia aleatoria. Era como si la Voyager 2 hubiera sido brevemente elevada por la cresta de una ola que barría el medio interestelar. Al resistir lo suficiente para transmitir sus datos, la nave espacial ofreció a la humanidad una visión limitada pero invaluable de ese proceso. El mensaje también conllevaba un simbolismo más profundo. La nave espacial en funcionamiento más antigua de la humanidad se había aventurado más lejos que cualquier otra creación, y había regresado con evidencia de que la galaxia misma estaba llena de movimiento. Durante generaciones, las estrellas se vieron como puntos fijos contra un fondo tranquilo. La transmisión de la Voyager 2 desafió esa visión, recordando a todos que la galaxia no es estática, sino un ecosistema inquieto de materia y energía, que cambia a ritmos medidos a lo largo de miles de años. Lo que más persistió entre quienes estudiaban los datos fue la conciencia de lo poco que se había observado directamente hasta entonces. Más allá de la helopausa, el espacio siempre había parecido distante y abstracto.
La señal de la Voyager 2 cambió esa percepción. Conectó la frontera más lejana del sistema solar con el momento presente en la Tierra, abarcando casi 20.000 millones de kilómetros con un mensaje codificado en ondas de radio. A medida que se decodificaba más información de la transmisión, la urgencia crecía. La perturbación no parecía disiparse. Los patrones insinuaban un movimiento sostenido, como si la nave espacial hubiera entrado en las capas externas de una vasta estructura fluida. Si esa estructura se extendía a lo largo de años luz, la trayectoria del sistema solar podría adentrarla gradualmente en el fenómeno. Las consecuencias de tal encuentro seguían siendo inciertas, pero los posibles efectos sobre la radiación cósmica, el comportamiento heliosférico y el blindaje magnético exigían una atención minuciosa. La Voyager 2 había emitido su alerta no intencionalmente, sino por su resistencia. Sus instrumentos, maltratados pero resistentes, captaron un fugaz momento de conmoción cósmica y lo transmitieron fielmente a través del vacío. La señal era débil, pero su significado era profundo. Hablaba de fuerzas aún por catalogar y de movimientos en el espacio interestelar que desmentían las suposiciones sobre una galaxia mucho más compleja y activa de lo que se había imaginado. La transmisión cesó repentinamente, disolviéndose en el ruido de fondo del universo. Pero sus implicaciones continuaron resonando en la comunidad científica. Abrió una nueva puerta a la comprensión, obligando a los investigadores a mirar hacia afuera con renovada determinación. Algo se estaba desarrollando más allá de los límites del sistema solar, y la Voyager 2, la enviada distante de la humanidad, había sido la primera en encontrarlo. Hablando no con palabras, sino con datos, transmitió una clara implicación. La galaxia se agita, y sus movimientos ya no pueden ignorarse. En las horas posteriores al impacto inicial, la atención se centró en detalles más sutiles de los datos. Expertos de diversas disciplinas se reunieron para reexaminar secciones de la señal que antes se consideraban ruido. Estos tenues rastros, que apenas se elevaban por encima del fondo cósmico, llevaban una huella inesperada, fluctuaciones que no coincidían con ningún comportamiento conocido de los instrumentos de la Voyager 2. Ocupaban una estrecha banda de frecuencia y se desplazaban siguiendo un patrón demasiado preciso para ser accidental. Algo externo había alterado la propia onda portadora, en lugar de la telemetría que transportaba. Esta constatación ahondó el misterio. Durante décadas, las señales del espacio profundo habían atravesado el espeso espacio interestelar con apenas una mínima absorción o dispersión. Nunca se había observado modulación estructurada. El nuevo patrón sugería que la perturbación no era meramente física o magnética, sino capaz de interactuar con señales electromagnéticas de forma consistente y repetible. Esa idea abrió una nueva perspectiva. El fenómeno podría poseer propiedades que influyen en las radiofrecuencias de maneras no asociadas previamente con los procesos naturales. Los equipos de ingeniería realizaron rápidamente simulaciones para comprobar si el antiguo transmisor de la Voyager 2 podría ser el responsable. Modelaron la inestabilidad de la potencia, la degradación del hardware y los efectos térmicos. Ninguno produjo nada parecido a la estructura de frecuencia observada. A pesar de su antigüedad, el transmisor nunca había mostrado tal comportamiento. Si la nave espacial no hubiera generado la modulación, su entorno habría moldeado la señal de salida con una precisión incompatible con la turbulencia ordinaria. Los científicos comenzaron a revisar datos de archivo en busca de cualquier indicio de una anomalía similar. Décadas de transmisiones de ambas naves. Voyager fueron reanalizadas mediante algoritmos avanzados, diseñados para detectar patrones coincidentes. Pasaron semanas sin un solo resultado comparable. La ausencia de precedentes reforzó la conclusión de que la Voyager 2 había entrado en una región del espacio distinta a cualquier otra muestreada previamente. Incluso el más leve eco de la nueva modulación faltaba en el registro histórico. Lo que la produjo era completamente desconocido. La atención se centró entonces en la orientación de la nave espacial en el momento del evento, buscando pistas sobre la dirección y la estructura del fenómeno que había detectado. La telemetría mostró que los propulsores de control de actitud de la Voyager 2 realizaron varias correcciones sutiles durante la perturbación, como si la nave respondiera a débiles influencias externas. Los ajustes fueron demasiado sutiles como para activar alguna alarma, pero lo suficientemente nítidos como para indicar que la Voyager 2 había recibido un ligero empujón. Durante décadas, los ingenieros habían asumido que el medio interestelar prácticamente no ejercía fuerza física sobre la nave. Los nuevos datos cuestionaron esa suposición. Una influencia leve pero medible había actuado sobre la Voyager 2, insuficiente para cambiar significativamente su trayectoria, pero lo suficientemente fuerte como para dejar un rastro claro en los registros de control de actitud. Esta implicación desató un intenso debate. Si la perturbación tenía incluso una pequeña cantidad de impulso, apuntaba a un frente móvil con sustancia física, en lugar de un fenómeno puramente magnético o energético. Algo había rozado la nave espacial, ejerciendo una presión tan sutil que escapaba a la intuición humana.
pero lo suficientemente precisa como para que los sensibles sistemas de estabilización de la Voyager la detectaran. La posibilidad de que una estructura física, quizás una nube de partículas exóticas o un filamento de material interestelar comprimido, estuviera barriendo el espacio añadió una nueva urgencia a la investigación. Semanas después, surgió un avance inesperado. Un equipo que examinaba armónicos de bajo nivel descubrió que el patrón de modulación seguía una relación matemática similar a la resonancia. Las frecuencias detectadas se alineaban con múltiplos de un tono fundamental que coincidía con las tasas de oscilación típicas asociadas con ciertas inestabilidades del plasma interestelar. Sin embargo, los armónicos estaban espaciados con demasiada precisión para el comportamiento natural del plasma, que suele producir espectros borrosos y continuos en lugar de frecuencias nítidas y uniformemente separadas. Esto indicaba que lo que la Voyager 2 había encontrado era capaz de mantener la coherencia a lo largo de enormes distancias. Tal coherencia era prácticamente inaudita en la dinámica natural del plasma. La mayoría de los fenómenos ondulatorios estructurados, como los producidos por púlsares o magnetosferas en rotación, están ligados a un objeto central con un ciclo periódico claro. La perturbación detectada por la Voyager 2 no mostró tal origen. En cambio, parecía ser una estructura que flotaba libremente a la deriva por el espacio mientras mantenía un orden interno. Esto desafiaba la comprensión convencional de cómo se comporta la materia interestelar. En respuesta, los físicos teóricos propusieron modelos para explicar cómo tal coherencia podría persistir. Una idea sugería que la perturbación era parte de una red filamentosa formada por tensión magnética que une regiones estelares distantes. Estos filamentos podrían teóricamente almacenar energía y liberarla como ondas ondulantes al desplazarse. Si la Voyager 2 hubiera cruzado dicho filamento, la nave espacial podría haber registrado la liberación como las oscilaciones coherentes, ahora evidentes en los datos. Otra hipótesis involucraba partículas que rara vez se encuentran en el espacio ordinario, partículas que interactúan débilmente con la materia, pero fuertemente con los campos magnéticos. Si una concentración de estas partículas se encontrara con plasma más convencional, la interacción podría generar distorsiones estructuradas. En este escenario, la Voyager 2 había cruzado una frontera entre dos entornos interestelares distintos, revelando una zona de transición con propiedades inesperadas. Si bien especulativas, estas teorías compartían un tema central. La perturbación parecía formar parte de un sistema mayor, más que una anomalía aislada. Su coherencia, momento, complejidad magnética y estructura de frecuencia sugerían una escala inmensa. Si tales estructuras existieron, la Voyager 2 podría haber descubierto un fenómeno que moldeó la galaxia durante millones de años, permaneciendo invisible hasta ahora. Mientras los científicos lidiaban con estas implicaciones, los analistas de comunicaciones volvieron a la señal en busca de capas más profundas de información. Descubrieron algo sutil pero profundo. Las modulaciones de amplitud reflejaban no solo la perturbación externa, sino también el intento de la Voyager 2 de contrarrestarla. Durante el evento, el sistema de transmisión de la nave espacial realizó microajustes rápidos, modificando la distribución de potencia en su hardware. Estos cambios crearon breves desequilibrios que se registraron en la señal. Al estudiarlos, los analistas pudieron reconstruir los momentos en que la perturbación sobrepasó brevemente componentes específicos del transmisor. Esta reconstrucción permitió a los equipos mapear los picos de intensidad de interferencia. El patrón resultante reveló una curva repetitiva, una onda oscilante de intensidad que pasaba sobre la Voyager 2 a intervalos regulares. La forma se asemejaba a una onda estacionaria, la que se forma cuando ondas de frecuencia similar interactúan y crean nodos estables. Esto planteó una posibilidad sorprendente. La perturbación podría no haber sido una sola onda, sino múltiples ondas interactuando entre sí. De ser cierto, la región a la que había entrado la Voyager 2 no era simplemente turbulenta, sino dinámicamente compleja, y podría albergar frentes superpuestos que se movían en diferentes direcciones. Este descubrimiento amplió enormemente el alcance de la investigación. Un sistema de ondas en interacción podría indicar la presencia de un campo oscilatorio más amplio en el medio interestelar, influenciado por fuerzas gravitacionales, tensión magnética o acoplamiento de largo alcance entre regiones de plasma distantes. Si bien la idea de vastas estructuras galácticas oscilantes no era nueva, nunca se había obtenido evidencia observacional directa. La transmisión de la Voyager 2 insinuó que se había convertido en la primera sonda en encontrar dicha estructura de primera mano. Al mismo tiempo, los astrofísicos computacionales trabajaron para estimar la escala del fenómeno, modelando el tamaño necesario de una estructura para producir los armónicos y los efectos de onda estacionaria observados. Las simulaciones preliminares sugirieron un tamaño mínimo de varias unidades astronómicas, con la posibilidad de extenderse decenas o incluso cientos más. Si la estructura se movía rápidamente en relación con el sistema solar, podría haber estado a la deriva por el espacio interestelar durante siglos. Es posible que la Voyager 2 simplemente se cruzara en su trayectoria en el momento preciso. El análisis de los diminutos retrasos incrustados en la señal proporcionó mayor información.
A medida que la perturbación atravesaba el entorno de la nave, las fluctuaciones en la densidad de partículas cargadas alteraban las propiedades dieléctricas del espacio. Estos cambios causaban pequeños retrasos en los tiempos de llegada de diferentes frecuencias. Al medir estos retrasos con extraordinaria precisión, los investigadores construyeron un perfil de la evolución del entorno local durante el evento. El perfil reveló gradientes estratificados, como si la perturbación consistiera en regiones apiladas de densidad variable, como ondas anidadas dentro de ondas. Esta estratificación apuntaba a un fenómeno con estructura interna. En lugar de una única masa caótica, la perturbación parecía estar compuesta de múltiples capas, cada una moviéndose a velocidades ligeramente diferentes y con orientaciones magnéticas distintas. El patrón se asemejaba a los frentes de choque observados en los vientos estelares, pero a una escala mucho mayor y más consistente. Los datos sugerían algo más organizado, quizás un paquete masivo de ondas a la deriva formado por interacciones entre fuerzas galácticas a gran escala. Esta interpretación llevó a los investigadores de vuelta a los modelos galácticos. Los brazos espirales de la Vía Láctea son zonas de intensa actividad donde las estrellas se forman, evolucionan y explotan. Estos procesos generan ondas de energía y materia, que se propagan hacia el exterior. Una propuesta sugería que la Voyager 2 había encontrado una reliquia de dicho evento. Una onda que había viajado por el espacio interestelar durante decenas de miles de años, estabilizándose gradualmente en un frente coherente. La idea de que los antiguos eventos estelares aún pudieran influir en la dinámica interestelar millones de años después se convirtió en un tema central de debate. A medida que continuaban los debates, la atención se centró en cómo la perturbación podría interactuar con la heliosfera. Aunque el frente de onda aún no había alcanzado el sistema solar interior, los datos de la Voyager 2 sugerían que se movía en esa dirección general. Si finalmente intersectaba la heliosfera, el límite podría deformarse o desplazarse, alterando el flujo de partículas solares y potencialmente influyendo en los niveles de radiación en todo el sistema. Estas ideas seguían siendo teóricas, pero subrayaban la importancia de comprender el comportamiento de la perturbación. El descubrimiento de un segundo patrón de modulación, más débil y superpuesto a la señal principal, añadió otra capa de complejidad. Este patrón secundario se asemejaba a una oscilación más lenta, como si el frente de onda llevara un pulso subyacente. La frecuencia de batido extremadamente baja implicaba que la estructura no era uniforme, sino que variaba a lo largo de inmensas distancias. Esta subestructura complicaba cualquier interpretación. Si la perturbación pulsaba, podría interactuar con la heliosfera por etapas en lugar de en un solo encuentro, produciendo cambios multifásicos en el límite del sistema solar. A medida que la investigación se amplió, el papel de la Voyager 2 adquirió un nuevo significado. La nave espacial se había convertido en una sonda no solo de materia interestelar, sino también de dinámicas a escala galáctica. Sus antiguos instrumentos, nunca diseñados para tales descubrimientos, habían captado la primera evidencia directa de grandes estructuras organizadas moviéndose por el espacio interestelar. Cada bit de datos se volvió invaluable, revelando capas de complejidad que exigían una exploración más profunda. Los astrofísicos comenzaron a considerar si la perturbación formaba parte de una red aún mayor de frentes móviles. De ser así, la galaxia podría estar entrelazada con patrones dinámicos, algunos sutiles, otros potentes, que interactúan a lo largo de vastas distancias. El paso del sistema solar por este entorno cambiante podría dar lugar a encuentros inusuales, pero significativos a lo largo de escalas de tiempo cósmicas, encuentros que podrían moldear la evolución a largo plazo de la heliosfera. Si disfrutaste este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que significa realmente la advertencia de la Voyager 2 y qué podría pasar después? Nos encantaría conocer tu opinión. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima vez.